Vaya pa, me ponapa. Vaya pa peneco ejina. Me ponan baite, muy pona intereyo, pecha. Me potimaba pendepo. Muy pona, pecho ñañe, punta mañana. Y ella ponían en envía poco, ahora pegua. Muy ponapa. Upe buena, a ella cata PM. Te envía polla y a po buena co árape. Ella mi. Peje llama página te envía po. Peje llama. Muy pona, pecha. Peje llama te envía po, pecha no. Ñañe punten. Ko arape ñamba potahina área comunicación L2P baja ejina guaraní. Hoy ponapa. Ambuembo esiri boja pujapegua. Penguana. Para el tercer grado. ¿Sí? Arangue fecha. Jueves 25 de junio de 2020. Capacidad. Redacta descripciones. Redactar es escribir. Puede ser de personas, personajes de textos, paisajes, animales, plantas, ¿sí? Y narraciones, dice, y narrares. Tema, descripciones, secuencia, describir y colocar en forma secuenciada el escrito que hago, ¿sí? Antes de continuar mi tarea, a Sambove, a Pope, allá po van a petein va página upeba, peche mo mandó a mí. Hoy por ahí te ahí va en a xerera, poco a tiape, pevishon a ecuatiajina shembae. Muy bien, vamos a rotular nuestra hoja. Voy por apa. Jaem, hoy matera pepe, tera jatera yuapu, shembaeva, peshahina, tembia poco cuatia shembae. Hoy por ambugueta she, hoy que ahí allá. Hey, atención, recuerda la importancia de lavarte las manos correcta y frecuentemente, además de utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar. Para evitar la propagación del coronavirus, quédate en tu casa. Epután deroga, pejar en zeta, amore y purubana, tapaboca. Si vas a salir, usar tapaboca. Oye, por apa, ya. Y recuerda, los ejercicios propuestos en la segunda hoja podrás transcribirlos entre paréntesis, copiarlos en tu cuaderno. Las otras actividades son propuestas para realizar de manera oral, lúdica o práctica. El docente de grado estará atento a las consultas que la familia requiera realizar. La actividad primera que vamos a hacer. Chicos, ya pobana, daya jaibana y pajape, ya pobana, peteimo, coimbo, japuja, bechañamu, añanerembiapo. Tenemos que hacer siguiendo los números 1, 2, 3 para después ir al ejercitario, ¿sí? Mamba es coape, ayesare ko a tangare, ko ape abeisha ureko. Ba e paheisha, ko ape ureko petein. Deja mi papi kumba enhina. Ha ehina petein aguara zorro. Ambojera tamo peisha. Peisha ureko hina ko agoto. Ambojera tako ape. Aguara. Vea jerajina aguara. ¿Me ponen pa? Ambueco hago tumba eco ajina. Ja tema voy. Ka amoy vera chupe puso. Ka i. Muy por ahí interés. Va para pe aguara. Me miran pa ella pa pe amañana pe ovare. Cuando va para ella. Ja te ku ava. Cuando miro la cara del zorro, parece que él está feliz. Jamás mañana caer ovare. Jateku, ay, que está medio triste,
temeroso. Mba'éreniko oñe'ẽtako tembiapohína ko árapegua. Oguerekótapa aguara ha ka'ihína moñe'ẽrãme. Ndaikuaái che ha'énte. Che ha'e aguara ho'useha ka'ípe. Que el zorro le va a comerle al péicha la che ajapo. Ambue jahesaive ivýpe. Amboguéta che oykehai ajahasa. Jaguereko ko'ápe hína aguara ka'i. Aguara ka'i. Oĩporãitere. Jahecha mba'épa he'i ñandéve tembiapo ivυvépe. Jajesarekóhína. He'i ko'ápe amombe'u che rogaguápe mba'épa ahecháta ãngápe. Che jamombe'úma peẽme mba'épa ahechápeteĩ ka'i ateku okyhyjéva ambue katu ovy'a péache la hecha. Ambue he'i ko'ápe. Che rogaguápe ha'e mba'épa oiméne ojehu. Che jaha'éma. Ikatu ho'u. Kóva ho'utahína kóvape. El zorro le va a comer al mono. Péva che la ha'e. Oĩporãitere. Péva jejapova'erã eñe'ẽ rupi, ¿sí? En forma oral. Jajapóva'erã ko tembiapo. Ambue ivυvépe mokõiha tembiapo. Tarea 2. Jahecha mba'épa ojehe'íta ñande. Amoñe'ẽ moñe'ẽrã ka'i ha aguara syryry ha puporãme. Amoñe'ẽtahína ko moñe'ẽrã ka'i ha aguara ha ndajapomo'ãi ha'e japova'erã con fluidez. Ha'epaiteva'erã peñe'ẽ. Oĩporãpa. Jahecha ikatúpa mbo'ehára avei ojapo upeichaite. Ñañepyrũ katu ha he'íma péicha. Tahechauka peẽme. Ka'i ha aguara. Aguara ndajeko peteĩ jey ohosetéma ho'u takuare'ẽ imba'e'ỹva ha vokóike osako'i ikombái ka'i rendápe oho jahechápa noñomoirũmíri chupe. Nomoirũmíri chupe. Jahecha jahána chendive ka'i. Ja'u karai Kili takuare'ẽ ojerure asy aguara. Ndahaseiete che. Upeãnga'u aha ajekutupa kapi'iratĩme upérupi oñembotavyeté ka'i. Ame'ẽta niko ndéve nde sapaturã. Ombojuru he'ẽ aguara. Upéicharõ katu iñambue ikyre'ỹma ka'i. Ko'ápe oĩchendihína Luis. Ojupíma ouhína. Luis omoñe'ẽséai ko árape hína upeave che interrumpimimi. Mba'épa Luis. Emoñe'ẽta ore 10. Guapy ko'ápe upéicharõ ehendu. Luis ohendútahína ñanembo'erã. Ehendúpahína Luis. Oĩporãitere. Luis ko'ápe oĩchendihína ko ára. Jaha ivυvépe jahecha mba'épa he'i. Sapy'aitérõ g̃uarã oguata karẽkarẽma ojeiko'ívo. Oike takuare'ẽndýpe omopẽ takuare'ẽ ha ho'u kirirĩ hikuái. Upeichahágui ojeku'ajoko mitãka'i ha he'i aguarápe heterei kóva kompái asapukáita. Ani resapukái ombohovái kyhyje aguara.
Areporã okaru rire kirirĩháme osẽjeýmaka'i oñemotĩ'ysẽ. Ndetarovápiko nde, compay, ekirirĩete. Oñe'ẽjoko chupe aguara. Upémarõ ka'i ojejokoreíntema voi ha ho'u takuare'ẽ mbeguekatu. Are rire he'ijey ñirũme hetereíko mba'e asapukáitamante. Ani resapukái ñane andúta niko takuare'ẽ jára ha ogua'íta ñande rehe hymba jagua ha che ndajupipya'ekuaái yvate yvyra rakãre ndéicha okyhyje aguara. Ka'i nohendusevéimai mba'eve ha oñepyrũ osapukái. Pípu! Sapy'aitérõ g̃uarã ogua'íma oúvo jagua. Aguara osororo takuare'ẽndýre ha mitãka'i ipya'etereíva isapatũvi ndaikatúi oku'e ha yvatéma mamove avei ojupíta. Upévagui oisu'upaitéanga chupe jagua. Feliciano Acosta ohaíva'ekue. Kuáina peteĩ moñe'ẽrã'i ñanemopy'akyrỹiva. El texto es súper simpático. Ha'éta peẽme ambue karai ñe'ẽme he'i ko'ápe peteĩ árape. Aguara ho'use el zorro quería comer caña dulce, que no era suyo. Y se va junto a su compadre, el mono, y le invita para ir a comer en el cañaveral, o sea, donde hay mucha caña dulce, que es del señor Kili, ¿sí? A él. Él le invita a él. Y claro, él se niega rotundamente. Dice que no se va a ir. Y si se va, le va a clavar todo el pasto. Y se hizo del desentendido él. Y ahí el zorro habilidoso le dice, pero te voy a dar un zapato. Para animarle a él. ¿Y qué le parece que hizo él? Aceptó la propuesta de acompañarlo a comer de caña dulce en el lugar donde le invitó. Reanimado ya salió él, dice. Muy bien. Caminando, ya llegaron en el lugar donde había mucho, mucha caña dulce. Y empezaron a romper, y empezaron a comer. Pero en silencio lo estaban haciendo. En un momento dado dice que el mono le dijo al zorro, compadre, demasiado rico es y me da gana de gritar, le dice. Claro, él le dice, no grites. Temeroso le dicen, no grites, le dice. Después de un tiempo, seguían comiendo en silencio. Nuevamente, el mono le dice que quiere gritar. Y le dice, no seas loco, cállate, 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 le dice.
¿sí? Y le ataja, dice. Entonces él se ataja un poquito, dice. Después de un rato, vuelve a hacer lo mismo. Le dice otra vez al compadre, a Sapucaita. Nuevamente él le dice que no haga eso. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. Y en un momento dado, ya no se pudo aguantar, ¿sí? Y gritó, aunque él le haya dicho que no, que si él gritaba en el cañaveral, iba a venir, le iba a escuchar el perro del dueño del cañaveral y que iba a venir y que por eso no había que gritar. Pero como que gritó, sucedió eso. Ya se escuchó el ladrido del perrito que venía acercándose. ¿Qué hizo él primero? Él, como si fuera un rayo, desapareció por el cañaveral. Y él, que era habilidoso trepando los árboles, ¿sí? Y que era rápido para correr, tenía los zapatos. ¿Y qué pasó? Su zapato hizo que fuera una dificultad para él correr y trepar los árboles. ¿Y qué pasó? Le mordió todito el perro. Eso fue lo que pasó. Bueno, creo que fue simpático nuestro. Vos apuja, tarea número 3. Ya se llama ahí. Amumbe u mbukumi mba epa aikumbu muñeera wi. Digo en forma oral, cortito, lo que entendí del texto. Amuñeerire, después de leer. Ambos vaivo por andu, y para aclarar más voy a tener en cuenta estas preguntas. Y nosotros vamos a hacerlo. Voy a dejarle otra vez a Luis que está aquí conmigo, atenti, porque hace frío el día de hoy. Él no quiere estar solo, entonces me acompaña nuevamente hoy. Ella bajera una. ¿Cómo se titulaba nuestra lección de hoy? Hoy por ahí te dije, ya ahí upechan. Caí, llenano, que Luis coape me dicen 10. Ejano, Luis, ejano. Caí, llenano, que Luis. Caí, ya ahí ve, y pama voy a ver, Luis. Caí, llenano, que. Caí, ja. Agua. ¿Verdad? Muy por interés. Ambue. Va epa uico. Va epa uico. Mopoico. ¿Dónde sucede el encuentro? ¿Dónde estaban ellos? En un cañaveral. Amba ella upea ya e guaranime. Llena no Luis. De ya po guaranime. Y tan buena derecha página. No importa. Esto está upea. Mopoico. Tacuane indupe. Así se dice. Ta, qua, are, en, d, p. No, hoy va qua. Peixana. Ta, quane, en, d, p. Falta chupejina la marca nasal. Ta, quane, en, d, p. Ah, ¿ok? Ta, quane, en, d, p. En el cañaveral, Mopoico, el lugar de donde ocurrieron los hechos. Ambue, va, epa ya poca ahí. ¿Qué hizo el mono? El mono, ¿qué fue lo que hizo?
Grito, muy importante. Va, ella vaya de guaraní me opeba. Grito. Ok. Caí. Caí. Agui, porque estaba muy feliz, porque estaba. Agui, porque estaba muy. Agui. Osapucay. Puedo escribir Osapucay y está bien también. Eso fue lo que hizo. Osapucay. ¿Sí? ¿Qué hizo el mono? De la alegría que estaba comiendo, quería demostrar su felicidad con los gritos. Grito. Va, ere hoy su Caipe Yawa. ¿Por qué le mordió al mono? Dice la pregunta. ¿Por qué? Shenano, Luis, Pepe Nahaniri, Shenano. Hoy por interés. Claro. ¿Y cómo vamos a escribir eso en guaraní? A ver. Ejano, Luis. Ejano. ¿Por qué le llega a morder? Si él era habilidoso, entonces, ¿por qué tenía la dificultad con el zapato? Da ipra ewi. Entonces vamos a ponerle en a nosotros porque en ese momento, con la dificultad del zapato, en da ipra e. Da ipra ewi. Da ipra. A ver, da ipra. Aquí tiene un pulsón. A ver. Da ipra e. Aquí también. Ipra e. Wi. Da ipra e. Wi. Da ipra e. Wi. Wi. Muy buena. Pecha ahí. ¿Por qué le muerde? Y porque en ese entonces con sus zapatos no era habilidoso. Y por eso da ipra e. Wi. Que no se apresuró, no pudo. ¿Por qué no le mordió al zorro? Porque él se rajó, le abandonó a su compadre. Muy bien, avanzamos, súper simpático nuestro texto del día de hoy. Ya se llama Epaje y Beñan de Beibupe. A moñerame, a ya signo cuera, que tan suri, que guay. Quiere que vaya otra vez en el texto, ajá. Hay potaje ya signos de puntuación cuera, peaja que tan suri, ha, que guay. Ya se llama. Con APT, llaman ya. Veo los signos. Hamungorata o IPM para que ustedes vean. Con APT o IPT incluta. Punto. Muy por apa. Ambue AP o IPT incluay. Ambue con AP a bello y. Muy por apa. Con AP a bello IPT incluta. Ambue que está. Ambue que está. Ko ape abeyo in kutan. Dei katu embo apu ahina pea. E katu hanguacha e kwa mo pepa oi hina pe kutan. Kutan suru a kuwai. Punto seguido, coma. Ambo hueta ko ape hasata ambo ya chapa yujuve. Ambo ko ape teba beyo in. No importa interés. Déjame llegar. Ya po que te envía poje hija y shaiteñan debe cuatiañe. Hagamos la tarea como nos indica. Ambue. Ambue tabe coa huetu ojo ni. Ambue. Coape ayapota. Coape teo huereco. Coape abe o huereco que tan suru. Que guay. Que tan. Que tan. Que tan. Me pone apa.
Ambue. Ambue ya está te envía pope ya pope pene año mi. Entonces ir marcando los signos de puntuación que encontramos en todo el texto, ir pintando, colocando en círculos, ¿sí? Y recordar los nombres. Kuta, ¿sí? Kutasuru, ¿sí? Punto y seguido. Kuwai, ¿cómo? No importa, pa. Ñambogüe katuñanere envía poja ya lleve web. Ya ya povana te envía poja y hechei teñan debe. Cuatiajai. Ambue. Ay, ya pe ya pupape. Les dejo a ustedes que ustedes terminen. Qué guay. Deja que está, cuape voy yo ina. Que está, punto. Que está suru, punto seguido. Que está guay. Que guay. Que, voy por ahí. Que está guay. Que es coma. Voy por ahí. Ambue. Ya se llama epaje y web. Ani que shere sarai. Amundo vaina shere shemboe jarape. Shere envía poco a te vive. Recordar que debo enviarle a mi profesora, mi profesor, la tarea a partir de estos ejercicios. Koba kotembia pope yapota pene año mi. Esta tarea de colocar los datos ustedes lo van a hacer solito. Heiko ape arangue fecha jueves 25 de junio de 2020. Boep hina área. Va eiko. O un maluí llegó a hoy bueno temimbo herera jatera yuapu nombre y apellido boejao escuela boesiri grado boejara profesora pepe año mi peyapota upe ambue ayapoñe hay puruco abañe iñinu peañe inañande ya yaikuama ambue tembiapoya ya poronguare ya yapomakuri iñinu. En la clase anterior nosotros ya habíamos visto esta palabrita. Si yo no sé shendai kwai no ba ella pa ajekaba era ni erirupe muy ponapa yo cuál la ni eriru diccionario guaraní me cobaja es inañe eriru pape ahora kwai ambue ni eriru muy ponapa ni eriru caemos o ni embotabu pe allá ya poma ya ambue arape curi ba epa heise ni embotabu Chaya pota penendive, porque hoy a pendive hina, Luis, ni yo ayu hoy purúa ni tacuane. Chaya pota, yo voy a hacer una oración de tacuane. Chaya pota chupe pecha. Luis, coape Luis, shenano, ¿ok? Ho u, ta, wa, re, tacuane, jogape. Jogape. Muy buena papea en el yo ayudo. Luis consume tacuane en casa. ¿Ok? Es una oración, chicos. Beba ya potapen en dive. Luis o tacuane jogape. Luis consume caña dulce en su casa. Hoy buena interés. Ay, ya tape me han buen coñe pea ya peicua imaginamba y shawap. Ñambowe, ñanerembia poco arapewa. Hayajare. Ya se shamba epa y ambue ñeme. Hei, amugenda oikohaweisha mombe upu pe aipuru
upevara peteĩ guive irundy peve. Digo cómo sucedieron los hechos, ordeno cómo sucedieron los hechos. Sí, para eso utilizo de 1 al 4. No impone. Fíjate. Vamos a ver. Dice, K-I, G-I, Aguarape, G-T-R-I, Coba, Compay, Azapucaita. ¿En qué momento el mono le dice al zorro, voy a gritar porque es muy rico? ¿En qué momento le dice? Ambue, upebawi, hoy su upaite anga chupe yagua. Y por eso le mordió todito el perro. Mo pepa y peba. Muy buena ahí huetepe y peba. Aguara o yerure asu ojo o ujanwa hendibeta cuane. El zorro se va y le solicita con tanta humildad que le acompañe para comer caña dulce. ¿En qué momento decía eso? Kaindo Josei ho uta cuane okyewi okutupano chupe muana chupe capi inati. El mono se niega rotundamente ir al cañaveral porque le va a clavar todo la espina del pasto, del capi iris. El capi inati es una plantita que tiene espina y de eso tenía miedo. Va ella population hoy putata ñane mava pa petén jate. Hoy pura aguara ho yerure chupe ojo hag̃ua hendive upéicharõ péva peteĩ. Ambue mba'épa oiko upéi ka'i he'i chupe nahániri ndahamo'ãi. Hoy pura péva mokõi upéicha. Ambue ka'i oĩnohína takuarendýpe he'i chupe osapukaiseha. Ha osapukáivo ikatu. Upéicha ambohapyha. Ha ipahápe nda'ipya'égui ha'e oichu'upaitéma chupe katuvoi jagua. Karai kili rymba jagua oichu'upaite chupe. Oĩporã. ¿Ok? Ambogueta la mba'éko Luis ko'ápe ipochy chendive. Ndohayhúihína ka'ípe. Nomoambueietévoi ka'ípe. Iguivépe jaha. Amohãngahái. Describo. Peteĩ ta'ãnga aguerohoryvéva oĩva moñe'ẽrãme ha aipuru hekopete signos fuera. Voy a describir uno de los animalitos que más me gustó, o el mono, o el zorro, y para eso voy a utilizar los signos kta, suru, y el último era kuwai, ¿sí? Che ajaíta ka'irehegua. Che aikumbuve aijuve ka'ípe. Yo voy a hacer el texto del mono. Pechón, voy a describirle al mono. Pechón, amoivan a chupepetein gerana. Pechón, moita chupe ka'i. De título le voy a poner ka'i. Va, esta ka'ire. ¿Qué voy a decir del mono? Aprovechen divina. Ajaíta chupe peixa. Llena ano Luis. Ka'i. Llena, ¿ok? Ka'i. Ha'e.
P bajín. P, tem, mamba, I, P, A, E, I, P, A, E, T, D, I, P, A, E, T, D, IVA. Yo estoy colocando, el mono es un animal, le tengo que ponerle puso ayer, y pues etereiva. Es un animal habilidoso, ja, o, yu, pi, wa, iva, te, que sabe trepar, vira, rakane. Rakane. Ay, bueno. Pepe Bella ya pota. Yo hasta ahí voy a hacer y voy a corregir los que tengo que corregir. Ja, P, marca nasal. Mumba, ipra, etereiva, ja, o yupiva, uate, ibira, ra, cani. ¿Sí? Es un animal habilidoso y que sabe trepar muy bien la rama de los árboles. Yo lo describí así. Si vos querés hacer la descripción del zorro, está bien, mamá, también. Vos elegís a quién le querés describir. Mira su color. También le puedo decir que el mono es negro. Kaija, epete, mumba, oikoa, kaawipe. Es un animal negro que vive en la selva. Puedo decir también, puedo decir, Ojaijuba que le gusta estar en la selva, ¿sí? Acuérdense que los animalitos quieren estar siempre en libertad, ¿sí? Entonces, ir describiendo, puedo ampliar más no me puedo quedarme ahí porque son varias líneas. Por lo menos tienen que ser 3 líneas que tengo que completar y la profe ya me ayudó con 1, ¿sí? Voy por apa. Voy a borrar mi pizarra del KI y me voy a los indicadores, ¿sí? Indicadores de evaluación. Ordena secuencialmente los hechos presentados, ¿sí? Utiliza correctamente los signos de puntuación en la descripción, o sea, aquí donde yo le hice una línea, y expresa con coherencia sus ideas acerca de los personajes. Ya ahí va en la descripción guaraní, ahí castellano, ¿ve? Y hay algunas palabras que utilizamos como el yo para, do jugai, está bien, pero la palabra correcta es nimbosaray, ¿ok? Para eso, si yo desconozco algunas palabras, si hay puru vaina, va a página coba, y eriru, y eriru hay puru vaina. Muy ponapa. Ani que enderezaray, erucabanashe, arja, aranerembiapo. No tenemos que olvidarnos, chicos, de enviar todos los días la tarea a la profe. ¿Sí? Muy bien, yo me voy quedando por aquí. Terminar la tarea y envíame. Luis también se despide ya de ustedes. Derecho para Luis. Ya yo ya bebé. Pues chupé, Luis. Nahani. De Luis. Oye, por ahí. Hasta la próxima. Chao, chao.